Nosotros dividimos el estudio del seno frontal en dos partes. Por una parte, tenemos el estudio del seno frontal en sí mismo, que implica el estudio de las paredes del seno frontal, el estudio de la simetría del seno frontal, el estudio de los tabiques que pueda haber dentro y el estudio del contenido que pueda haber dentro del seno frontal. Esta tarea es relativamente sencilla y se hace con rapidez. La otra parte es el estudio del drenaje del seno frontal, que lo hacemos conjuntamente al estudio de la celda de la Guernsey y conjuntamente también al estudio de las celdas de Kuhn. En este caso, es un frontal que si tenemos que estudiar la neumatización, preferimos utilizar la reconstrucción en tres planos. Si solamente tuviéramos que empezar con algún corte, empezaríamos con los cortes axiales, ya que nos da mucha información sobre las paredes, la tabla externa, la tabla interna que estén íntegras, nos da mucha información sobre la simetría también. Por ejemplo, en este caso vamos bajando de superior a inferior y vemos un gran desarrollo del seno maxilar derecho, del seno frontal derecho, perdón, y un pobre desarrollo del hemiseno frontal izquierdo, que además tiene contenido en la parte más superior. Vemos la integridad de las paredes, que se encuentran bien. Vemos un pequeño tabique óseo en la porción media y superior del seno frontal derecho. Y esto mismo lo podemos estudiar también en los otros cortes. En los cortes coronales, por ejemplo, podemos ver que el seno frontal izquierdo queda muy superior. Solamente tiene un resto aquí inferior y que tiene ocupación. Y aquí nos encontramos una imagen muy interesante, que es ocupación del seno frontal, mientras que esta porción más inferior está vacía. Está aireada sin ocupación. ¿Qué es esto que tenemos aquí? Esto es la celda de la Guernsey. Encima de la celda de la Guernsey, lo vemos aquí en los cortes sagitales, encontramos otra celda. Esta celda es una celda que no es frontal, sino que es una celda etmoidal que se sitúa por encima de la Guernsey. Y es una celda muy grande, como podemos ver en el corte coronal, que invade gran parte del seno frontal. Es una celda de Kuhn de tipo 3 y deja una ocupación en el seno frontal izquierdo. Esto que estamos viendo en el corte sagital no es seno frontal izquierdo. Parece, ya que estamos situados en el lado izquierdo, sin embargo es el seno frontal derecho. Si quisiéramos ver el seno frontal izquierdo, tendríamos que girar el corte y hacer un corte modificado. Y aquí estaríamos viendo seno frontal izquierdo, mientras que esta porción que está aireada es seno frontal derecho, y esta porción que está aquí es una celda de Kuhn de tipo 3. E incluso una celda de Kuhn de tipo 4 si estuviéramos hablando de la clasificación de Wormald.